Tarde 40 minutos y una amiga en línea, Julia Estrada, diputada nacional, obviamente, de Unión por la Patria y también economista, una persona que sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con lo que... No, licenciada en ciencia, ¿sos licenciada en ciencia política vos, Julia? Mira, yo pensé que eras economista. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Soy licenciada en Ciencia Política, Mirá. magíster en Economía Política y doctora en Desarrollo Económico. Muy bien. Yo te juro que pensé que eras de profesión, arrancabas en Economía y después pasaste a la política y no arrancando como licenciada en Ciencia Política y después a la parte económica. Mira qué interesante. Pero bueno, en definitiva, alguien que sabe muchísimo del tema, obviamente con el CEPA y todos los informes que van realizando. Bueno, estudié más años que el presidente. No. Sí, si vamos a empezar a medir... Está bien. Yo, honestamente, tengo más años de estudio que el señor presidente de la Nación, así que él será muy economista, pero anoche no habló de economía. Bueno, ahí quiero arrancar, porque ayer fue la presentación del presupuesto donde no se habló del presupuesto, ¿no? Exactamente. Bueno, y además, con todo un show prearmado, suspendiendo a Susana Jiménez, pretendiendo que todo el mundo lo vea, porque además salió por cadena nacional, cosa que en principio quiero decir, no está mal si uno va a dar un mensaje relevante para el futuro de los argentinos. Cristina hacía importantes cadenas nacionales informando sobre cosas que los medios no informaban, pero este no es el caso, porque el presidente no habló de ningún número, de ningún dato concreto en relación ni a las perspectivas macroeconómicas que se esperan. El mensaje suele establecer datos de lo que se espera para adelante, ni tampoco en relación a las partidas de gasto y cómo van a evolucionar. Con lo cual, lo único que hubo fue, por momentos, párrafos autoplagiados de discursos anteriores que se repetían, pero sin detalles. Totalmente, digo, la verdad que después lo que pudimos conocer, el discurso del presidente yo creo que empieza a notarse con la baja del rating, la gente que no lo vio, la poca repercusión de lo que dijo en sí mismo por todo lo que vos mencionás, esta reiteración constante, incluso utilizando citas como la que quiso mencionar de Cicerón, que no es cierta, es una cita falsa, digo, un montón de cosas recursos que utiliza a la hora de los discursos que ya van quedando un poco obsoletos, más que nada por el contraste, porque cuando uno ve lo que fue la apertura de esas sesiones ordinarias este año, en marzo midió 50 puntos la cadena nacional y ayer 16, digo, claramente hay una diferencia muy grande del interés del público a escucharlo al presidente, por lo menos en este momento, y encima si lo escuchaste y fuiste uno de los que tuvo que escucharlo al presidente, todo lo que vos mencionás, digo, ¿no? Y ya creo que hasta un poco seguir metiéndonos con eso, le seguimos dando mucha entidad a lo que dice el presidente, que está bien, es el presidente de la Nación, pero quiero que nos metamos con algunos de los números que sí publicaron después, que tienen que ver con el presupuesto, y que yo lo charlaba más temprano con Nasa Lomagno, porque no me cierran en absoluto, y te quiero preguntar a vos, ¿cómo ves estos números que plantean? Por ejemplo, una inflación del 18%, un dólar a fin del año que viene a 1.200 mangos, digo, ¿tiene algo de pies y cabeza este presupuesto? A ver, vamos a empezar por el principio. El presidente, en relación a lo que hace la vida cotidiana de los argentinos, si nos están escuchando, el presidente aseguró que la motosierra finalmente va a seguir. Sí. ¿Por qué? Porque anunció una política de blindaje fiscal que puede sonar linda para los mercados, pero que en castellano significa que si hay más recaudación que el gasto previsto, no es que se gasta más, es decir, no es que se construyen más escuelas o se arreglan las escuelas, o vuelven los medicamentos del PAMI, o, no sé, vuelve una política de salud o de seguridad más fuerte, sino que se recortan impuestos. Y si la recaudación es menor al gasto previsto, se recortan lo que él llama gasto discrecional. Hace una diferencia entre gasto automático y gasto discrecional. Y vos, cuando escuchás la palabra discrecional, seguramente pensás, no sé, los autos de la política, los choferes de la política. No. Gasto discrecional es todo lo que no tiene ajuste automático. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, las universidades, o sea, por ejemplo, el Estado, los subsidios a la luz. Sí. Todo. Por eso. Y lo que tiene ajuste automático, que él lo considera que se preserva, es decir, lo pone en un lugar de mayor seguridad jurídica, si querés, por ejemplo, ¿qué es? Las jubilaciones. Claro. Todo el sistema previsional, pero las jubilaciones vienen de ser vetadas en un aumento que hacía que ese ajuste automático no las dejara congeladas. ¿Por qué? Porque les ponía RIPTE, es decir, una actualización por salario, le ponía además la incorporación del bono. Bueno, eso lo barrió y ahora dice, no, lo que es automático se preserva y lo que es discrecional lo siento mucho. O sea, su primer párrafo en su intervención
es un párrafo de La motosierra sigue. No lo dijo en estos términos, pero mi obligación es explicarlo. No, obviamente, es lo que quiere decir. Y también lo que charlábamos temprano con respecto a lo que dijo es que, de alguna manera, la prioridad o la única prioridad del Estado es pagar la deuda. Todo lo demás es secundario. Bueno, y vamos a la cuestión de la deuda. El gobierno de Milei escondió bajo de la alfombra la deuda del Banco Central. ¿Ustedes se acuerdan de los pasivos remunerados? Sí. De las famosas LELIC, primero la LEVAC, después LELIC, él dijo que las iba a eliminar. Bueno, no las eliminó, se las dio al Tesoro. El Tesoro, es decir, Hacienda, es la misma cabeza que tiene que pagar jubilaciones, que tiene que pagar... Y ahora se tiene que hacer cargo de la deuda del Banco Central. Que además, voy a ser técnica, pero son letras capitalizables, es decir, que van aumentando en su stock porque se va incorporando el interés al capital. ¿Y eso dónde lo computamos? Porque está, en teoría, no muy preocupado por la deuda, pero está haciendo que la deuda del Tesoro vaya acrecentándose día a día y conspira con el gasto primario, porque su propia regla, la que anunció anoche, dice: voy a sumar el déficit primario con el déficit financiero, y lo máximo que me dé de déficit o de cuentas a pagar es lo máximo que voy a poder gastar. O sea que encima ahora los argentinos tienen que hacerse cargo de esas letras capitalizables que le metió desde el Banco Central al Tesoro. Yo sé que es técnico, pero como es un gran dibujo lo que hizo, y todos los economistas lo saben perfectamente, digo, los de derecha, los de la Citi, bueno, es importante ratificarlo. Claro. Julia, ¿cómo estás? Acá Nasa Lomagno te saluda. Hola, Nasa. Sabés que escuchándote en esta idea de dibujo que planteás, me quedo pensando en otro de los números que el Ministerio de Economía dio a conocer, y es un crecimiento del PBI el año que viene del 5%, ¿no? Como ratificando esta idea de lo que vivimos este año fue un mal trago, pero el mal trago va a pasar. ¿Vos ves un crecimiento el año que viene? Y si es así, ¿atado a qué? Primero hay que aclarar una cuestión. Crecer un año, que el crecimiento del PBI es una variación interanual, es decir, es un año contra otro, no significa que crezca el tamaño de la economía. Claro. Hay una parte que es rebote. ¿Por qué? Porque se compara el promedio del PBI del 2023, del 2024, con el promedio del PBI del 2025. Si el tamaño de la economía sigue siendo el mismo que en diciembre de 2024 y se sostiene así todo el 2025, eso ya te da rebote. Es muy técnico lo que digo, pero no necesariamente un año te muestra crecimiento desestacionalizado en una serie más larga. Para ver si la economía argentina se expande, hay que mirar otro dato, que es, si querés, PBI en dólares o PBI comparado en los últimos 10 años. Ahora, lo que prevén es que, entre otras cosas, la inversión crezca 9,9%. O sea, están esperando que el mundo empresarial rebote, porque este año la inversión se desplomó, y tenga una participación mayor, entre otras cosas. Y el consumo, bueno, que con salarios no cayendo tan fuerte como este año, tengan un rebote. Cuando uno ve ese 4% del consumo, es eso, no es otra cosa. Me hace acordar mucho al 2017, luego de la caída del 2016. O uno también podría decir el 2021, luego de la caída de la pandemia. Son años en donde siempre el interanual te va a dar mejor. La pregunta es si es por razones genuinas de expansión del tamaño de la economía o si es por rebote. Eso es lo que, entre otras cosas, vamos a indagar si aparece Caputo en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, no, totalmente. Y el tema respecto del cepo, digamos, hoy en día el mercado tuvo una reacción relativamente positiva a lo planteado por el gobierno, pero queda un poco el interrogante respecto de, bueno, ¿hay chance de salir del cepo? ¿No hay chances? ¿En qué momento? ¿Hay recursos? Pareciera que, digamos, Milei otra vez no vuelve o obvia hablar de un tema que a la Citi, a cualquier economista le importa mucho, que es, ¿hay dólares para seguir del cepo y cómo lo vamos a hacer? Milei no tiene respuesta para la cuestión del cepo, muy por el contrario, la patea a la tribuna. Cristina ya se lo marcó en su última intervención, y en la respuesta de Milei en YAEF en Mendoza no contestó. Es decir, Cristina y el mercado le hicieron la misma pregunta: ¿por qué no podés levantar el cepo? No le contesta al mercado, peor, al mercado le hizo esa seña asquerosa, que la vimos todos, y a Cristina no le pudo contestar. ¿Por qué no puede levantar el cepo? Porque no le da la nafta. Menos 5.500 millones de dólares negativas son las reservas, con un superávit que además está previsto que el año que viene
va a ser un poco más chico, pero precisamente por una mejora de la balanza energética va a tener superávit que tiene que ver con la inversión de YPF en Vaca Muerta. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es, tienen un desafío. Ellos eliminan el impuesto país en diciembre de este año, ¿bien? Sí. El impuesto país era de 7,5, Caputo lo sube a 17,5 en diciembre. Luego, el 1 de septiembre lo baja otra vez a 7,5. Es el impuesto país que le permitió generar, de hecho, gran parte de los meses superávit, pero lo eliminan. Si lo eliminan y no levantan el cepo, tienen que hacer algo para diferenciar las importaciones. Claro. ¿Qué van a hacer? Van a tener que poner un impuesto por ley, porque se termina el impuesto país también, porque eran 5 años y no rige más, era del 2019. Tienen que, evidentemente, levantar el cepo en diciembre, si no. O ponen una ley que diferencie valores o tipos de cambio, o terminan teniendo que levantar el cepo en diciembre. Ese es un gran desafío que tiene el gobierno nacional, no lo resuelve en la medida en que no accede a dólares, y en la medida en que por izquierda, digo, es una conversación que no la plasman en el presupuesto, pero por izquierda están tratando de conseguir plata. Sí. Los lingotes de oro, los títulos del Banco Central o del FGS que se supone que los usarían para hacer repo, los famosos repo. ¿Para qué? Para pagar los vencimientos de deuda del 2025 que no tienen asegurados. Claro. Entonces es un presidente que despotrica contra la deuda, cosa que en términos comparativos respecto de Macri, si querés es un avance. Bueno, Macri la negaba. Sí. Milei sabe que hay deuda. Ahora, no hace nada para planificar que la economía junte los dólares suficientes para pagarla. Te sacan los dólares a escondidas del Banco Central a través de los lingotes de oro. Eso es lo que están haciendo para pagar la deuda. Es decir, no hay un plan. No hay un plan económico claro. Y Julia, en un momento del discurso del presidente, cuando habla justamente del tema deuda, casi que mira a cámara y viste que él usa los anteojos ahí al borde de la nariz y casi como que mirando por encima de los anteojos dice, no tomaremos más deuda por ahora, dice, ¿no? Dando a entender que hay algún tipo de negociación activa, uno entiende y piensa en el Fondo Monetario, hay un viaje del presidente a Nueva York dentro de poco, alguna situación donde tal vez corrieron a Rodrigo Valdés de la negociación, pareciera haber un escenario donde tal vez hay que ver el resultado de la elección norteamericana, ¿no? Para ver qué pasa, pero donde él cuenta con plata de algún lado que no sabemos todavía dónde va a venir. Eso no está confirmado, son todas expectativas. Totalmente, todos rumores. Sí. Hace un año que están girando de rumor en rumor. El primer viaje que hizo Caputo con su equipo económico en diciembre fue a Washington a hablar con el FMI. El FMI le dijo, quiero ver cómo haces el ajuste. Claro. Hicieron el ajuste, lo hicieron de una forma dramática. En junio el FMI publica el Staff Report y le dice, a diferencia de lo que publicaron muchos medios, me gusta lo que hiciste, porque es mentira que él le dijo, fíjate los pobres, tené cuidado, deberías subir mejor el gasto social. No, mentira. Al FMI le encantó lo que hizo hasta junio, pero le dijo, vos tenés que tener tipo de cambio flotante, es decir, claro, tenés que dejar de administrar el dólar. Y además tenés que eliminar el dólar blend, que es una forma de regulación para que las exportaciones se liquiden una parte a lo que es el contrato con liquidación, por ende te bajen la brecha artificialmente. Bueno, todo eso significa devaluar. ¿Y qué le dijo Milei? No voy a devaluar. Claro. Bueno, el FMI le dijo, no te voy a prestar nada. ¿Por qué el FMI le va a prestar antes de que se defina la elección en Estados Unidos? No tiene sentido. No, por eso digo, no. Hay que esperar que eso ocurra. Sí. Ahora, si eso ocurre, también hay que ver que efectivamente el fondo le preste fondos frescos. Okay. Es decir, el residual del préstamo sí, que de quedó Macri. de Macri. Sí. ¿Por qué lo volverían a hacer? Además, fondos frescos para libre disponibilidad, básicamente para intervenir el dólar. Sí, que ellos piden que no lo para intervengas. Sí, está habilitar la fuga. Sí. Si el FMI hace eso, bueno, vivimos en el juego de la oca. Sí. Es 2 pasos para adelante y otra vez 3 pasos para atrás. Yo creería que el FMI no haría eso. Sí creo que el FMI con Trump presidente, si es que gana, por cierto, hay que ver. Totalmente, por eso está todo muy agarrado. Sí, obvio. Creo que sí, claro, ayudarían a Milei, es parte del ADN libertario en el mundo. Pero creo que tiene muchos problemas el presidente. Y si el presidente no levanta el cepo,
bueno, se van a empezar a impacientar los mercados. Claro. Sí, y de cara a lo que, ya me quedé sin tiempo, Julia, te voy agradeciendo, pero digo, y de cara a lo que dijo el presidente, lo que muestra el presupuesto, pareciera que en su planificación, hasta diciembre del año que viene, no hay vistas de levantar el cepo, digo, porque un tipo de cambio, 1.200 mangos, de oficial, en diciembre del año que viene, digo, me parece que el escenario que plantean ellos es seguir con esta devaluación atada al 2% y continuar con esta medida y no abrir el cepo en ningún momento. Digo, Y te agrego, sí. si el cepo no se levanta, también les fracasa o se les ralentiza la implementación del RIGI. Claro. Porque el único esquema vía ingreso de dólares que les estaría funcionando, hay que ver los volúmenes, es Sí. el blanqueo, Sí. pero muy apuntado al chiquitaje, es decir, al que tiene algo de dólares en Sí, el colchón, claro. que seguramente sea relevante, no a los grandes fondos, pero el RIGI no va a funcionar si el cepo no se levanta. Entonces, es el perro que se muerde la cola y tienen un serio problema macroeconómico, así que los invitamos a que aprendan a gobernar la Argentina, que es muy difícil, es muy compleja, hay que conocerla, y que no funciona con un par de conferencias de prensa y caerle bien al mercado. No funciona solo con eso. Totalmente. El discurso de Milei, lo último, ya me tengo que ir, podría haber sido un mail, ¿no? ¿Viste la podría haber sido un tuit, Sí. porque el mail no manda. Ya está. No, Así no, que no. ¿Cómo yo diría, podría haber sido un tuit. Ahí está. Julia, muchísimas gracias. Un beso grande. ¿Tu problema es la humedad? Impermeabilizá con membranas asfálticas y líquidas Cartons